Bienvenido nuevamente a otro capítulo de tu podcast Conversando con. Hoy tenemos una invitada bastante especial, Eva Sabariego. De verdad que yo siempre he dicho que todo proyecto, todo plan, todo lo que uno se tenga que tener, quiera construir, debe tener ese toque femenino, ¿no? Esa parte donde, esa otra visión que es importante siempre resaltar. Bienvenida Eva, gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, vamos a conversar bien chévere. No, gracias a ti, Luis, por tomarme en consideración. Felicitaciones por este espacio y bueno, muy afortunada de ser una de las pioneras o primeras en este espacio de Conversando con. Perfecto, mira, sabes que este es un podcast bastante peculiar. Nosotros, todo el equipo que está detrás, realmente no queríamos hacer un espacio repetitivo de entrevistas, de nada de eso, así que realmente la vamos a pasar bastante chévere. Y como te decía al principio, lo importante de hoy en día, cómo se ha dado entendiendo muy bien que tú estás en una organización donde realmente están haciendo un excelente trabajo por resaltar y por hacer ver esa, como lo dije al principio, esa voz femenina, esa parte, ese toque femenino que debe existir, no solamente en la política, en el área empresarial, en el día a día, en la cotidianidad de todos, no solamente en Venezuela, sino en toda parte del mundo, que es un movimiento que está ya con bastante tiempo, el tema del derecho a la mujer, y me gustaría o saber, ¿qué piensas tú sobre ese, que no es una obligación? Porque no, ustedes no están imponiendo, ustedes solamente quieren que se respete o que se tome en cuenta la voz de toda mujer para tomar decisiones, para, como dije, no solamente en el ámbito político, sino en todo, porque ustedes abarcan todo, lo sé porque he conocido tu trayectoria, pero para ti, ¿qué tan importante es la presencia, esa decisión, esa, esa figura de la mujer en el ámbito, en la cotidianidad, en una empresa, en un partido, en una fundación, etcétera? Bueno, muchas gracias, Luis, por la pregunta. Y bueno, comenzar diciendo que en efecto las mujeres tenemos, aunque todas somos diferentes y eso es importante destacarlo, tenemos diferentes visiones, Claro. pero hay muchas cosas que nos unifican, ¿no? Y que nos caracterizan y nos diferencian. Y yo creo que pues la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad precisamente es indispensable. Primero porque en nuestro país y en el mundo somos prácticamente la mitad de la población. Entonces, pensar en desarrollar políticas públicas, gobernanza o cualquier ámbito de la sociedad alejado de la visión de las mujeres es técnicamente dejar la mitad de los que forman parte y que viven todo este proceso por fuera, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres, además, los diferentes roles que tienen, pues han también adquirido importantes habilidades. Y aunque precisamente queremos que los roles que tienen las mujeres no se limiten únicamente a roles en el ámbito privado, que es como naturalmente ha sido o históricamente, no digamos naturalmente, sino más bien históricamente ha sido, el rol de las mujeres se ha limitado mucho al ámbito privado, la casa, el cuidado de la familia, de los hijos, de las personas enfermas y particularmente no pienso que eso esté mal, sino que pensar que las mujeres solo están diseñadas o exclusivamente para eso, pues limita esa capacidad y ese potencial que tenemos también de poder proporcionar una visión sobre cómo vemos el mundo, la política, la economía, etcétera, ¿no? Las artes, la ciencia. Entonces, bueno, yo sí creo que el rol de la mujer es indispensable para construir sociedades más justas, Claro. para que se entienda. Yo te pongo un ejemplo. Sí, a mí me encanta mucho como ejemplificar estos temas. Yo siempre le digo a la gente como, mira, en un salón de clases, ok, están los niños y las niñas, y vamos a suponer que están en edades entre, no sé, 12 y 16 años, que ya estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, por así decirlo.
Y en esa edad, las mujeres tenemos la menstruación, ¿verdad? Empieza a llegar la menstruación. Entonces no podemos decir que aunque los dos están en un salón de clases, evidentemente están teniendo acceso a la misma educación, pero hay una condición natural que hace diferente a las mujeres de unas necesidades específicas que tienen las mujeres que no tienen los hombres, por ejemplo. Entonces, si en una escuela no hay, por ejemplo, agua, no hay espacios seguros en los baños para que pueda haber una correcta higiene, entonces sí hay una cuestión que debemos atender de forma diferenciada. Porque no digamos que los baños no deben estar limpios para los varones, no, absolutamente debe estar limpio para ambos, pero decimos, hay una necesidad específica que todos los meses tienen las niñas en estas edades, las mujeres, y que forma parte hasta de un gasto adicional que tenemos dentro de nuestra economía por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? O Claro. sea, todos los meses las mujeres tienen que pensar, por ejemplo, en sus productos para el aseo personal y de la higiene menstrual. Entonces, solamente por mencionar algo que nos diferencia, pero eso no significa en ningún momento que se quiera excluir a los hombres, sino precisamente pensar en cuáles son esas necesidades específicas que están Claro. teniendo las niñas, las adolescentes y las mujeres que necesitamos atender y que tenemos que tener esa visión amplia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las madres están en periodo de lactancia. Wow, para una madre que está trabajando, el periodo de lactancia es importantísimo porque entra en esa diatriba del tema del trabajo, del tema, por ejemplo, de los permisos en el Es como trabajo una y también este preocupación, le entra una preocupación. exacto, es una preocupación y No, empiezan no, las no mujeres a debería ser cuestionarse, así. mira, ¿será que dejo el trabajo? ¿Será que no lo Exacto. dejo? Exactamente. Entonces, fíjate, parte de pensar con esta perspectiva, de esta visión, como tú bien lo mencionabas al principio, de las mujeres, en ningún momento tiene que ver con exigir privilegios solamente por ser mujeres. Es como ponernos en los zapatos y entender que hay unas necesidades que tienen las mujeres que son diferenciadas y que las tenemos que atender como tal. Entonces, bueno, yo creo que eso está cambiando y eso me alegra, pero bueno, nos queda mucho trabajo por hacer todavía. Claro, vemos fallas, aún existen fallas en un desequilibrio donde realmente, como tú muy bien lo dices, no es darle privilegio a uno ni a otro, sino que ambas partes sientan satisfechas las necesidades. ¿Ok? Ujú. Que debería existir, tanto por el Estado como por la vía privada, esa satisfacción, porque a final de cuentas, como tú dices, no puede ser una preocupación de la mujer que trabaja en alguna empresa o alguna entidad del trabajo, una preocupación de que, bueno, mira, voy a tener que dejar mi trabajo para yo ocuparme de mi embarazo o de la situación que esté sucediendo. Y vemos esas fallas que realmente, ojo, y lo que me llama mucho la atención, que muy pocos la ven. O sea, ustedes están alzando una voz y eso es muy gratificante, pero ¿qué más debe suceder? O sea, vemos la falla de ese desequilibrio, pero ¿qué propone Eva desde su organización o desde su punto de vista, de su pensar, para que se vayan limando esas fallas y realmente exista una, ¿cómo lo explico? Una realmente satisfacción a la necesidad de las partes. ¿Por qué? Porque no solamente el hombre, o sea, no solamente es un sueldo digno, no solamente es un espacio de tu oficina acorde a la situación, sino también un sistema médico que te cumpla un patrono que pueda entender la situación y que se está hablando, no que vea como que, bueno, eso no es conmigo porque yo no sé nada sobre eso, sino que, epa, eso no está pasando nada más en Venezuela, eso es en el mundo. O sea, debe En existir, el mundo, así es. porque no solamente es tener buena iluminación, sino una buena calidad de trabajo tanto en el área, en ambas áreas, público y privado, pero también en el día a día. O sea, las personas hoy en día no quieren o, bueno, poco a poco se van haciendo ustedes escuchar todas estas organizaciones, pero lo lamentable es que tiene que pasar las cosas malas para que la gente tome conciencia, ¿no?
Sí, Y lo que uno busca es que, mira, ojo, nosotros tenemos que empezar a educarnos también. El hombre también tiene que entender que no solamente que el buen trato y las buenas condiciones es más allá de un buen pago o etcétera, porque la mujer hoy en día se está metiendo, está ya al frente de la fila. Ya no es que estaba tres pasos atrás o era la que, bueno, sí, tome, no, está al frente. Vemos mujeres empresarias, vemos mujeres en cargo de poder muy importante, vemos mujeres una voz o un liderazgo bastante arraigado en la sociedad, que nosotros no debemos ver eso como una amenaza. O sea, así es. nosotros no vemos como una amenaza, sino verlo como un privilegio y como entender que, mira, o sea, debo aprender también de eso. O sea, no No, solamente y me como que, encanta. ajá, Y dime. me encanta como lo planteas, porque bueno, quiero partir precisamente de algo que tú mencionaste, y es el primer paso, muchas veces tiene que ver con sensibilizar y educar. Ujú. Muchas de nuestras familias, ¿verdad? Y sobre todo porque gran parte de estos procesos nace por reformas en el Estado, pero también nace dentro de los hogares, ¿no? De cómo son los modelos de crianza, qué responsabilidades se adjudican a niños y a niñas dentro de la familia. Por ejemplo, digamos que esto está cambiando mucho, pero hay hogares donde, por ejemplo, se cuestiona el rol de liderazgo de una niña en Ujú. relación con el rol de liderazgo de un niño. Entonces ya automáticamente estamos creando esas diferencias Se y mañana minimiza, es como minimizar. exactamente, mañana esa niña se va a sentir minimizada cuando sea una mujer frente a estos desafíos, como por ejemplo postularse a un cargo gerencial, Ujú. asumir algún reto o desafío dentro del ámbito profesional. ¿Por qué? Porque desde pequeña inconscientemente quizás fue educada como para no asumir esos roles, ¿no? O esos espacios. Entonces yo creo que lo primero, son muchas las respuestas y hay muchísimo por hacer, porque además son muchísimas temáticas que se desprenden en el área educativa, en el tema del trabajo, en condiciones sanitarias y de salud, o sea, en temas de acceso a poder y toma de decisiones. O sea, estamos hablando de prácticamente todos los estadios y niveles de la Claro. sociedad en lo privado. Es cambiar un sistema que históricamente, como tú lo has dicho, ha Ujú. venido con vamos a decirlo, un sistema machista, pudiera ser así, donde Sí, y justamente a eso quiero llegar, o sea, el tema de cambiar esta visión y esta percepción va precisamente por ver los beneficios que tiene incorporar a las mujeres en todos los ámbitos. O sea, dentro de una familia, tal y como tú lo mencionas ahorita, casi el 50% de los hogares venezolanos están liderados por mujeres, o sea, claro, económicamente, la mujer que está llevando el beneficio económico, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, si nosotros vemos eso, pero al mismo tiempo vemos que esa misma madre tiene esa carga familiar, entonces no solamente estamos hablando de que está llevando alimento o provisión a su casa y a su familia, sino que además está teniendo una responsabilidad extra y lo está haciendo sola. Entonces, un poco como yo creo que el tema de sensibilizar es precisamente eso, ¿no? Empezar a cuestionarnos como esa forma en la que hemos sido de repente educados y yo busco, no, porque a veces la gente es muy dura con las personas mayores, con, no, que tú piensas de esta manera y tal, y a veces no nos damos cuenta que fue la forma en la que aprendieron a hacer las cosas. Entonces, bueno, ya que nosotros lo estamos así, aprendiendo a hacer de una forma diferente, yo creo que parte de eso. Lógicamente hay mucho trabajo por hacer en reformas a nivel de leyes, precisamente leyes que puedan permitir que las mujeres no tengan que cuestionarse su maternidad o el deseo de formar una familia para poder mantener sus empleos, para poder participar de la vida pública, que de hecho tiende a ser muy cruel cuando las mujeres quieren formar familia. O sea, mujeres que están en la política prácticamente tienen que tomar la decisión entre si deciden ser políticas o deciden ser mamás, porque ambas es muy difícil que lo puedan ser a la vez, ¿sabes? Y ujú, eso tiene mucho que ver eh, con estas mujeres del núcleo de la familia. O sea, donde
existe quizás una figura masculina que dice, no te preocupes, participa y yo me puedo quedar cuidando a los niños, y que hay un equilibrio entre esos roles dentro del hogar. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cambiar, Luis, hay muchas cosas que mejorar, pero lo positivo, y en esto yo tiendo a ser como muy esperanzadora, a veces peco de demasiada esperanza, pero sí la experiencia nos ha dicho, al menos en nuestro trabajo, que es dejar una semilla, ¿no? Es como ir sembrando y sembrando. Esto no es algo que vamos a cambiar de un día para otro, pero hoy las mujeres podemos votar, hoy tenemos derecho a la educación, hoy las madres pueden reconocer a sus hijos. O sea, sí han habido avances que quizás nos gustaría que fueran más rápidos, desde luego, y seguimos trabajando para ello, pero no podemos dejar de reconocer las cosas que hemos conquistado y las cosas que seguimos haciendo para que cada vez sea menos esa brecha que exista, ¿no? Entonces, bueno, es como el... Y también lo importante de todo esto es que cada día estamos conociendo nuevas organizaciones que no solamente buscan resaltar la voz de la mujer, que es muy importante, sino también formarlas, también enseñarles a ellas, porque venimos de un tiempo para acá donde de niños a muchos le has enseñado que, no, que la mujer es el sexo débil, cuando realmente no es así. Y también hay movimientos, hay cuestiones que quieren ser que quieren ver o quieren hacer que la mujer está superior al hombre por muchas cosas. Pero Exactamente. es ahí donde y me gustaría saber tu opinión sobre eso, pero desde mi punto de vista, no es una competencia, no es que si este es mejor que el otro, que yo quiero, que estas cualidades, sino estar iguales, entender y aceptarlo, no darle como una obligación porque se ve después como que algo de condolencia, algo de, bueno, de decir, bueno, está bien, no, sino entender que así como yo, como un hombre, puede estar al frente de una gran industria, también una mujer puede hacerlo y no me tengo que sorprender por eso. Lo tengo que ver Claro. totalmente normal y crear más bien alianza con todo este tipo de personas, entender que dentro de alguna organización se debe tener en cuenta la voz de la mujer y no sorprendernos por eso. No es que cuando las personas vean, mira, que tomaron en cuenta a María Pérez, cónchale, qué bueno, qué bien, no, es que es algo normal, debe ser normal. Pero como todo, Me perdón, encanta, me, me encanta la pregunta porque mira, te voy a responder y luego te voy a dar como un ejemplo, un comentario de una pregunta que me hacen mucho en estos espacios. Mira, desde luego, tenemos que fomentar la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, porque cada persona tiene un proyecto de vida o conforme a sus necesidades, a su experiencia, a lo que se proyecte, pues va a decidir qué quiere ser. Yo no creo, y esto es un comentario muy personal, habrán personas hasta dentro de mi organización que no opinen igual que yo, y por eso hago la aclaratoria, claro, que no se trata de forzar la participación de las mujeres en un ámbito o en otro, sencillamente permitir que tengamos acceso a esa información, a esos conocimientos, y si las claro. mujeres quieren ser parte de esos espacios, pues que no existan limitantes para participar porque son mujeres o porque tengan que cuestionarse estas cosas. Y a mí siempre en entrevistas de este tipo me preguntan, bueno, Eva, ¿y tú consideras que una mujer es empoderada si es ama de casa? Y yo les respondo, sí y solo si ella decide serlo. O sea, ¿en qué sentido? Si no es consecuencia de unas circunstancias que lo obligaron a hacer eso únicamente, sino que si yo como persona digo, mira, yo quiero en mi proyecto de vida que dedicarme a mi familia, a mi hijo, porque es lo que me hace feliz, porque es lo que yo quiero, porque yo siento que es lo mejor. O sea, eso es una decisión personal. Y cuando nosotros entendemos que las mujeres tienen la libertad precisamente para tomar esas decisiones, y si es una decisión de la mujer hacerlo, pues yo no puedo decir que esa mujer es menos empoderada solo porque ella haya decidido desarrollar su proyecto de vida en el seno de su familia. Y lo mismo puedo decir de si un hombre mañana, o sea, y uno lo ve, bueno, capaz un hombre que diga, yo me quiero dedicar a estar más tiempo con mi chamo, a quedarme en mi casa, de repente puede ser cuestionado, pero quizás las personas no están viendo que es parte de ese proceso de toma de decisiones porque quizás esa persona
tuvo una infancia con padres ausentes y no quisiera dejarle eso mismo a sus hijos, ¿sabes? Entonces yo Correcto. creo que el tema de cuando hablamos de empoderamiento, por ejemplo, hablamos es de ese proceso y de esa capacidad que tienen las mujeres para tomar sus propias decisiones. Y para mí, si una mujer tiene la libertad, ojo, y eso es importante, la libertad para tomar la decisión de quedarse en su casa haciendo esto o decidir, por ejemplo, participar en un ámbito de la sociedad y no en otro, pues eso es precisamente parte del proceso de la libertad de que esa mujer tiene de tomar sus propias decisiones. Ahora que Yo resalto siempre en cualquier parte, o sea, para que te tomen en cuenta, no solamente es quererlo o decir yo quiero, no, es prepararte, es entender que seas hombre, mujer, lo que tú quieras realmente hacer es que cuando tomes la decisión no sea a base de que bueno, que sí, le tocó a él, no, sino que mira, está preparado o preparada, está formado o formada, hay una trayectoria porque hay una confianza por acciones a través de una buena formación, de unos buenos valores, que eso es lo que yo digo, esa es la única competencia que debe haber. ¿Quién está más preparado en el ámbito de educación, ámbito de entender que cuando a uno le toque la oportunidad, uno tiene que estar a la altura de la oportunidad, a la altura del cargo o de la responsabilidad que te den? Y yo pienso que para mí es la medición que debe existir, porque nosotros queremos además de un país igualitario, queremos también es un país que esté preparado, que tenga al frente personas, ojo, al frente en todos los sentidos, en la parte empresarial, en la parte de gobierno, de un, de un municipio, etcétera, de personas preparadas que van a llevar a rumbo fijo al país. O sea, sin importar si es hombre o mujer. Es mi parecer y yo por eso aplaudo esas formaciones que ustedes están haciendo. Y ojo, no solamente son ustedes, y imagino que ustedes también están muy contentas de que cada día surgen estas organizaciones que le brindan a la mujer un espacio, más que todo a la mujer joven, que es la que más tiene esa duda, ¿me entiendes? Tiene esa duda de que, mira, yo está, quiero más. sí, sí, está vida de formación. Entonces, en uno de tus palabras, yo creo que el saber hacer, el saber y saber hacer es una de las características del empoderamiento. De hecho, o Correcto. sea, no es que tú vas a ocupar un puesto o vas a ocupar un espacio solo por decir, bueno, porque eres mujer y ya. Eso es importante nuestra representación, por nuestra Correcto. visión, por y características específicas de las que hablamos, pero también es que las mujeres puedan estar preparadas para asumir los retos y las dificultades y las complejidades de los espacios que están ocupando. Entonces, en el saber y el hacer tiene que ver mucho con la preparación intelectual, el desarrollo de competencias, Ujú. a espacios formativos, el acceso hasta recursos, porque también muchas mujeres pueden tener mucho conocimiento, pero si no tienen acceso de repente a financiamiento para desarrollo de sus emprendimientos, pues van a tener ese techo, ¿no? También para crecer, para poder acceder a otra dimensión en ese ámbito en el que ellas están desenvolviendo. Entonces yo sí creo, Luis, y de hecho es la bandera de nuestra organización, formar la líder que hay en las mujeres, o sea, formamos la líder que hay en ti, porque creemos que todo parte de la formación, parte de la educación, de que precisamente anteriormente las mujeres no, quizás no se les ofrecía estos espacios con estas características, pero como esas cosas están cambiando, pues en Empodérame es una de nuestras propuestas de valor. De hecho, comenzamos con un programa formativo para mujeres entre 18 a 25 años y hoy por hoy muchas de nuestras egresadas son lideresas en partidos políticos, fundaron sus propias organizaciones de la sociedad civil, tienen movimientos estudiantiles, están como líderes comunitarias, tienen empresas, tienen emprendimientos, tienen altos cargos directivos dentro de sus organizaciones, han viajado representando a Venezuela en otras del mundo. Entonces, al final, eso es lo que buscamos con nuestras capacitaciones y con nuestra organización, y es que las mujeres puedan ver ese abanico de oportunidades y que ellas puedan acceder a ese proyecto de vida que ellas tienen. Habrán unas que tendrán una inclinación hacia lo social, otras que tendrán inclinación Correcto. hacia lo empresarial, unas que reafirmarán que desean consolidar su proyecto
de vida privado y formar una familia, pero es parte precisamente del acceso a esa información para que sean ellas mismas quienes forjen su proyecto de vida y utilicen las herramientas que nosotros les damos en este proceso de acompañamiento para convertirse en de ellas mismas. Bueno, Eva, tú me comentas sobre la organización la cual tú lideras, donde te digo que siempre lo tengo como referencia cada vez que tomamos temas de liderazgo femenino. Pongo tu ejemplo porque sí se puede. O sea, demuestra más allá de que la voz de la mujer, de que quieren ustedes alzar la voz de la mujer, de prepararla, de formarla, es que sí se puede y tienen referencia de ello. Cada día se suman más personas a tu organización que buscan eso porque ven como una ventana, como te dije, dentro de la juventud, para hablarlo así, ustedes despiertan esa chispa, ¿no? Despiertan esa chispa, esa pequeña incógnita que cualquier joven mujer puede hacerse de que, mire, yo también puedo ser una líder, ya sea de mi comunidad, ya sea de mi empresa, de partido, puedo yo formar. Pero, entonces, háblame un poco de eso. Yo sé que en reiteradas ocasiones, me imagino que esta pregunta ya la tienes que tener siempre en mente y que te la van a hacer, porque obviamente, como te dije, es referencia de que a veces uno ve una sociedad tan desigual, una sociedad donde existe justicia para algunos y no para otros, y no solamente justicia tocando el ámbito penal, sino también justicia en que darle a cada quien las oportunidades que corresponden, darle ese voto de confianza, pero como estamos muy atrasados, y es una realidad que no, que hay que aceptarlo, y por ello siempre debemos eh, realzar estas organizaciones, como tenemos una sociedad muy atrasada, donde al joven lo ven como una persona que no está preparada, cuando realmente no se toman el tiempo para decir, bueno, yo creo que sí está preparado por esto, y ver lo que ustedes están haciendo. Háblame de Empodérame. Empodérame, yo recuerdo y para hace mucho, no sé, 4 o 5 años o hasta menos, eh, un grupo de muchachas cuando estaban en la universidad buscaron mi ayuda para el ámbito político, porque ustedes creo, no sé si todavía lo estarán haciendo, pero ustedes dividían por grupos la parte política, entonces bueno, y realmente eso me llamó mucho la atención y más bien, y yo ahí empecé a tener en mente que nosotros como hombres esa, debemos tener cuidado. Cuidado en que el día de mañana no nos puede sorprender que este país o que nosotros veamos como a la mujer se le reconoce por sus acciones. Y no nos puede sorprender porque existen personas como ustedes que están preparándolas. Pero también está el hecho de que hay personas que no quieren verlo. O sea, saben que están allí, pero no quieren aceptarlo porque dicen, no, es que los tiempos no cambian. No, claro que cambian. Y ustedes están demostrando. Entonces, me gustaría que las personas que nos ven le hablaran un poco de Empodérame y por qué te surgió esa duda. O sea, ¿qué pasó por la mente de Eva ese día que dijo, yo tengo que buscar o crear un espacio para formar a miles de mujeres que quieren hacerlo? Me imagino que tú tuviste referencia a personas que intentaron hacerlo, pero no tenían ese espacio que ustedes crearon para eso. Bueno, Luis, te cuento que uno de los factores que me motivó a mí a crear Empodérame fue precisamente mi participación como líder estudiantil dentro de la universidad. Yo creo que la universidad fue una de las etapas que a mí particularmente me marcó Sí. muchísimo porque fue el espacio donde pude desarrollar mi liderazgo, ¿no? Yo venía como desde la escuela Te siendo despertó esa chispa allí. gobernadora. Ajá, desde la escuela yo creo que ya yo tenía la semilla ya. En Ok, la escuela fui ok. gobernadora, en el liceo fui vocera casi que todos los años, participé y quedé como promotora, vocera precursor, recuerdo que era el nombre que se le daba antes a nivel del estado Carabobo. Y luego cuando llego a la universidad fue como el espacio para terminar de explotar ese liderazgo.
Pero algo muy curioso que pasó fue que de aproximadamente 30 hombres que formaban parte del movimiento estudiantil, habíamos 2 o 3 mujeres. Y recuerdo que una de esas era Albany Colmenares, con la cual sé que conoces y que siempre echamos broma. Estaba otra compañera que creo que se llamaba Alejandra y estaba yo. O sea, éramos como de las mujeres que teníamos mayor perfil así como de liderazgo y que estábamos dispuestas a asumir vocería a este tipo de cosas, ¿no? Que naturalmente estaban reservadas para los hombres. Y en ese espacio pasaron varias cosas que luego analicé y fue precisamente el hecho de que al principio decían, bueno, los hombres no competimos contra mujeres, entonces las mujeres que compitan entre ellas. Eso pasaba en el movimiento estudiantil, o sea, para poder pelear una vocería, ante una rueda de prensa ponían a las mujeres a competir entre ellas porque, o sea, yo hombre jamás me rebajaría a medirme con, o sea, a medirme con una mujer. Eso pasaba. Y en ese momento, claro, lo ignoraba totalmente porque no entendía como esto, ¿no? Que entiendo ahora y que lo veo ahora mucho más claro después del conocimiento que adquirí a través de la organización. Otra cosa que pasó también, y creo que es la primera vez que lo cuento con tantos detalles, así que me encanta que sea contigo porque fuiste del movimiento estudiantil, eres un chamo igual que yo, entonces es como que, ajá, nos entendemos perfectamente. Y Claro. otra cosa que pasó fue que en ese momento quería medirme para ser candidata a la FCU. Y pasó que, bueno, por ser mujer, como las personas que eran como mis operadores políticos o que estaban ahí apoyándome detrás, me dijeron, mira, Eva, eso no es para mujeres, o sea, si a ti te ponen una pistola en la cabeza, tú no vas a saber qué hacer. Y claro, digamos que no es que ahora sepa lo que es qué hacer o Claro. no, sencillamente que el comentario fue como eres mujer no estás preparada para lidiar con grupos de choque, ni no estás preparada para lidiar con esa presión, ¿no? Y eso creo que marcó mucho mi vida porque luego yo me cuestionaba el estar allí, el si de verdad yo estaba preparada o capacitada para estar allí, pero al mismo tiempo veía que mi movimiento era uno de los movimientos más grandes que en ese momento tenía la universidad, era uno de los movimientos más legítimos porque teníamos preparadores que formaban parte del movimiento, al menos en derecho era uno de las facultades que más personas tenían. Entonces venía esa contradicción. Lo que quiero concluir con esto es que, bueno, fue un proceso que yo siempre lo digo, Dios transformó algo que yo sentía que estaba a punto de destruirme emocionalmente, porque, wow, tú nunca te esperas esa respuesta por parte de gente que tú piensas que confía en tu liderazgo. O sea, tú esperas ese comentario de cualquiera, pero no de gente que en teoría entendía tu rol y tu liderazgo. Pero hoy, fíjate, lo agradezco porque eso abrió la puerta para que precisamente naciera Empodérame y Empodérame nace como eso, como la respuesta de qué herramientas necesitan las mujeres que están dentro de la universidad para estar verdaderamente capacitadas y formadas para enfrentar estas situaciones y estos retos. Y comenzamos así con un pequeño grupo de 20 personas, de 20 mujeres universitarias, las dividíamos por grupos porque hablábamos de empodérame en la calle, empodérame en la universidad, empodérame en los partidos políticos y empodérame en las ONGs. O sea, teníamos como los diferentes ámbitos donde las mujeres podían desarrollar su liderazgo y ellas buscaban alianzas para desarrollar actividades y campañas. Entonces, así nacimos, luego con los años hemos venido, bueno, creciendo, madurando. Hoy trabajamos con temas asociados a protección, niños, niñas y adolescentes, trabajamos agua y saneamiento, trabajamos también prevención de violencia basada en género, masculinidades, o sea, ya la organización ha crecido bastante en comparación a como cuando comenzamos. Y pues yo tomo una de tus palabras que ha sido clave y es modelar con el ejemplo. O sea, el proceso de empoderamiento de más mujeres parte por tener referencias, parte por tener casos de éxito donde las personas puedan decir, wow, si ella pudo, yo pude. Y yo creo que gran parte es lo que ha pasado con Empodérame. Hemos creado una red de líderes que se han convertido en referencia para otras mujeres de su comunidad, de su escuela, de su universidad, de sus partidos políticos, y eso hace que más mujeres digan, yo quiero
al menos intentarlo, al menos saber qué es eso, esa curiosidad, esa chispita de la que tú hablas, pues nace precisamente cuando tenemos casos de éxito y cuando vemos que es posible que hombres y mujeres podamos trabajar juntos. Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestra organización. O sea, Empodérame no solo es una organización de mujeres, aunque nuestro principal público objetivo son mujeres, en nuestra organización casi la mitad de nuestra junta directiva son hombres, son el 40%, casi 50%, si no me equivoco, son hombres. Y es precisamente por eso, porque si estamos apostando a un país diferente, Claro. es creyendo que lo podemos hacer juntos, es creyendo que estos espacios son posibles. Luis, tú haces preguntas y yo respondo, pero así como tú tienes cosas que aprender de mí, yo también tengo muchas cosas que aprender de ti. Entonces, bueno, en eso estamos y en eso creemos y por eso, bueno, respetamos los diferentes tipos de activismo, Y, pero este es el activismo y que quiero hace y Empodérame, que nace desde la formación me llama la y la atención, construcción de liderazgo. claro, me llama la atención porque todo lo que tú me dices del crecimiento, yo lo veo como una evolución, ¿no? Los tiempos van cambiando. Mientras más vamos avanzando en los años, existen nuevos espacios donde la gente tiene desconocimiento. Por lo menos, ve cómo comenzaron ustedes en zonificar, para decirlo así, el liderazgo de la mujer, ya sea en el área social, el área empresarial, el área político, etcétera. Y entonces empezaron a inmiscuirse, a ver a dónde más puede hacerse y y vieron casos o estudiaron, ustedes imagino ven los panoramas, cómo van cambiando los tiempos y ya están en el tema de protección, en el tema de protección de niños y adolescentes, está en el tema de sanidad, porque es algo que muy pocos hablan. Es algo muy pocos hablan porque, y me contenta, claro, yo tengo ya algunos amigos integrados a Empodérame y por eso me llama la atención porque no son exclusivas, que como que no, es algo netamente de la mujer, porque esta es una lucha de mujeres, por lo tanto el hombre no puede estar acá, no, sino que también los incluye para dar un ejemplo, más allá de que, bueno, ustedes también tienen que estar, sino ustedes ven, ustedes tienen que ser el reflejo de lo que las demás organizaciones tienen que hacer, entendiendo de que todos son importantes, la voz de todos es importante, siempre y cuando se sepa qué decir, qué hacer, porque hay una preparación detrás de nosotros que nos respalda, más allá de tener mucha gente, porque podemos tener muchas personas que nos apoyen, que estén ahí pendientes, pero más vale es la preparación, la formación que tú tengas, que la cantidad de personas que puedas tener tú allí apoyándote o incentivándote. Y eso me llama, me contenta, por eso te dije, cuando yo dije, tengo que hablar de un tema que se me vino a la mente, el equipo me dijo, mira, hay que meter la parte femenina, hay que hablar de esto, porque eso se está hablando. Yo dije, no, ya listo. O sea, no hay más nadie. O pudiese verlo, pero bueno, que yo conozca, pues. Entonces, me llama la atención y de verdad me gusta mucho hablar de este tema, porque no es algo de que se tenga que ver mal a la persona que lo habla, sino es algo que se tiene que reformar totalmente un sistema donde entendamos que no es una competencia, como lo dije al principio, de quién es mejor que quién, sino entender que todos podemos engranar y podemos sacar adelante, ya sea una empresa, un país, eh, el mundo con movimientos del tema del cambio climático, etcétera. O sea, muchas cosas que se puedan hacer porque en todos los aspectos, en todos los áreas, hay personas, sea hombre o mujer, que tienen conocimiento para eso. Yo quiero tocar un punto que a mí también ha causado mucho en estos tiempos. Me imagino que tú también estás al tanto de eso. No sé si tengan ustedes algún equipo que haga estadística con el tema del maltrato a la mujer, el tema de la violencia de género, donde realmente se han visto casos bastante desagradables y esto de las redes sociales ha ayudado mucho a visibilizar este tipo de cosas, algo que anteriormente no se podía, porque tú ibas a muchos y vemos cómo está tan quebrantado un sistema cuando las personas para hacer una denuncia prefieren las redes sociales que ir a una policía, a un Sí. cuerpo de seguridad, porque ven que por redes sociales existe más respuesta, existe más presión para poder hacer justicia. Pero también existe esa situación donde, bueno, mira, maltrato a la mujer
y inmediatamente el hombre que la maltrata, como es así, tiene que ser juzgado, tiene que ser llevado a juicio, etcétera, que le recaiga la justicia y es totalmente, debe ser así. Pero también está ese cuento de que la persona, bueno, si yo soy hombre, voy a denunciar, porque me maltrató una mujer, listo, no, yo voy, yo voy a ser tildado de que, bueno, de que soy raro, porque mira, ¿cómo tú vas a permitir eso? ¿Qué punto de vista? Y ya para finalizar, para ya ir dando punto final a esto, a esa situación, o sea, también el hombre es maltratado por la mujer, así como la mujer es maltratada por el hombre. Entendemos que la justicia tiene que ser para todos, pero tú que hay personas que promueven ese tipo de cosas de que, bueno, mujeres que quieren más bien estar por encima del hombre, que imagino que ustedes tienen conocimiento de eso, que bueno, ese tipo de cosas de que los derechos de la mujer son los que tienen que prevalecer por encima del hombre, pero un llamado que tú harías al tema de igualdad, tanto para esas mujeres que tienen ese pensamiento eh, para nada acorde a lo que ustedes tratan de hacer, para que exista un Bueno, sistema, yo creo, para que exista un sistema te escucho, netamente igualitario, pues, perdón. ¿me entiendes? Un sistema netamente igualitario, porque una cosa no puede justificar la otra, o sea, porque el hombre maltrata, es un grupo, no podemos calificar a todos como maltratadores, la mujer también tiene que ser igual, pero como la mujer es la que va a garantizar justicia, el hombre va a garantizar es que lo juzguen, que lo critiquen o que se burlen de él. ¿Qué mensaje tú darías para en ese tipo de casos? Gracias, Luis. Mira, sí es un tema sumamente complejo, delicado, y que ahorita hay muchos esfuerzos de organismos nacionales e internacionales porque esto sea una prioridad en las agendas públicas y políticas. Eh, Primero comentarte que estadísticamente hay mayor porcentaje de mujeres que son violentadas por hombres que hombres que son violentados por mujeres, al menos en estadísticas registrados, ¿no? Eso no significa que no existan hombres que no sean violentados y que quizás precisamente por este tema de estos prejuicios que existen sobre lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, no hayan hombres que se cohíban de hablar de esas experiencias traumáticas y dolorosas que han vivido, ¿no? Claro, Entonces yo creo que cuando hablaba contigo al principio de igualdad de la ley, tiene que ver precisamente con eso. Igualdad en los procedimientos, en los procesos, porque de eso se trata la justicia, de encontrar la verdad, no de condicionar el proceso para favorecer a uno u otro. Y en ese caso, la justicia precisamente va a darle a cada uno lo que corresponde conforme a los actos y las acciones que determinó. Entonces, primero tenemos que tener sistemas de justicia justos para que eso ocurra. Tenemos que tener leyes que no fomenten o que inclinen hacia un lado y hacia otro. Y aunque sabemos que estadísticamente existe mayor índice de mujeres violentadas y tenemos que trabajar para que esto se erradique, para que los responsables asuman sus responsabilidades penales, para que tengamos un sistema de prevención además, porque no es claro, solamente, o sea, ya cuando el daño está hecho, ya repararlo es traumático, porque tenemos que abarcar ámbitos desde el punto de vista psicosocial, emocional, hasta económico, o sea, hay muchas aristas dentro de la persona, del núcleo familiar que se ven afectadas, y hay hijos que también están viendo ese patrón de violencia y que son propensos a repetirlos en el futuro o a manifestar conductas como consecuencia de estas situaciones traumáticas, ¿no? Entonces vemos que el tema de la violencia es un ciclo que no solamente arropa a la persona que es víctima, sino también al núcleo familiar que termina convirtiéndose prácticamente en víctima también. O puede pasar también en ocasiones donde el núcleo familiar se convierten en victimarios porque revictimizan la situación en la que se encuentra la persona, como diciendo tú eres culpable porque tú lo permitiste,
tú eres responsable porque tú nunca hiciste tal cosa. Entonces, lo que quiero decirte con todo esto es que tenemos que los números nos hablan, la estadística nos habla y precisamente el Estado tiene que atender esas necesidades y esa realidad que está sobre la mesa y que existe y que precisamente justo después de la pandemia, como Sí, tuvimos claro. que pasar más tiempo dentro de las familias y hogares, la violencia dentro del núcleo familiar aumentó Ujú. porque eran personas que tenían que convivir mucho más tiempo juntas. Una curva de crecimiento justo después de la pandemia en temas de violencia. Ahora bien, con respecto al tema de la igualdad, desde luego, no podemos creer que vamos a obtener justicia o que vamos a crear sistemas justos Ujú. cuando consideremos que el hombre es culpable sin que se demuestre de nada. O sea, si partimos de la premisa de que porque el hombre es culpable, entonces nosotros realmente no estamos abogando por una verdadera justicia, porque eso no es un principio, no funciona así. Entonces yo creo que en la medida que se puedan fortalecer las instituciones, que tengamos funcionarios y funcionarias más sensibilizados sobre estos temas, que podamos fomentar la prevención y las alertas tempranas, porque la violencia tiene lo que nosotros llamamos red flag, o sea, hay maneras de detectar posibles focos de violencia o que en el futuro pueda haber violencia dentro de una relación, dentro del ámbito laboral, etcétera. Si se logran identificar esas cosas de manera temprana y corregirse y tomar correctivos, pues también podemos prevenirlo y al final es lo que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi postura y yo sí considero que en la medida que sensibilicemos también a los hombres serán los aliados para combatirlo y además tendrán esa seguridad y esa certeza de saber que si son ellos los que se encuentran en una situación de desventaja, pues no van a sentirse acobardados o estigmatizados por manifestar esa situación que están viviendo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, como te digo, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero parte precisamente de ese sensibilización, ese proceso donde comencemos a vernos y a trabajar, no solamente en el discurso, porque hay veces que hay personas que en el discurso creen en la juventud, creen en las mujeres, pero en la práctica eso no se manifiesta. Entonces es en nuestras acciones que tenemos que demostrar que creemos en eso y pues al final es lo que nos va a permitir hacer que este camino sea más fácil, más rápido y que podamos construir esa sociedad que soñamos, ¿no? Bueno, Es lo que tengo perfecto, para Eva. compartir. De verdad agradecido nuevamente por estar acá. Lástima que el tiempo es corto, pero fue una conversación bastante amena. Creo que era necesario seguir dando a conocer a la gente este tipo de actividades, de movimientos, de labores que ustedes están haciendo. Y bueno, gracias nuevamente por todo lo que estás haciendo. Nada, nos despedimos a todos los que nos están viendo. Gracias nuevamente por ver este nuevo capítulo. Ya se está bajando la luz un poco. Pero bueno, nada. Gracias, Eva. Sí, aquí tengo, Saludos. Espero que todos lo vean, lo escuchen y sobre todo se suscriban. Sigan a Eva y bueno, nada. Muchísimas gracias. Cuídate.